siguiente ejercicio dice comprobar el teorema de Stokes siendo el campo vectorial, la expresión que viene dada acá, y siendo S la porción del paraboloide z igual a 9 menos x cuadrado menos y cuadrado, que está en la parte superior del plano XY y C su contorno límite. Entonces, el gráfico está hecho, realmente se busca un paraboloide solo para ilustrar el teorema de Stokes, dado que el caso del paraboloide creo que es el ejemplo más fácil de dibujar de las superficies cuádricas. Hace referencia al problema a que C, la superficie abierta, que está siendo encerrada por una curva cerrada, es lo que está en el paraboloide sobre el plano XY. O sea que todo eso, el paraboloide, es decir, en los cuatro octantes o toda la parte positiva de Z, forma eso, y al tener una curva cerrada, pues la superficie que encierra podría ser esta, o podría ser algo así, o podría ser algo. Es como que ustedes, no sé, soplaran, que aquí estuviera jabón y fuera una especie de burbuja que se ve, o que aquí será una bolsa y ustedes soplan la bolsa y la superficie abierta en este caso, es esa, ¿no? Pero el contorno límite, el contorno o la curva que encierra a todas las superficies que tengo dibujada aquí es la misma. Entonces, dado que es todo en el primer octante, entonces la curva C es la circunferencia que está en el plano XY. ¿Por qué? Porque empezamos por la integral de línea. Vemos que la integral de línea cerrada a punto de dr, que en este caso recordemos que es componente x en x más componente y en y más componente z en z. Para nuestra curva C, que es la ecuación de un círculo, o es un círculo que debemos encontrar su ecuación, bueno, ahí me salió como elipse, pero bueno, sigue saliendo como elipse. Ahí más o menos. Esto está en el plano aquí lleno. Se puede hacer cálculos dado la ecuación y decir, bueno, esta es la parte del paraboloide donde z es 0, entonces se deduce rápidamente que este es un círculo, o es una circunferencia de radio 3. Por lo tanto, la ecuación de la circunferencia de radio 3 es x cuadrado más y cuadrado igual a 9 y el origen está en el centro de la circunferencia. Entonces, si vamos a la integral de línea, vemos que con nuestra línea, que no tiene un sentido en particular, pero hay que definirlo, y en base a cómo definamos ese sentido, así va a ser pues el elemento diferencial de área relacionado con el área de la mano derecha. Voy a tomar en este sentido, de forma que visto desde arriba el diferencial de área tendría que salir de la pizarra, ¿no? En todo caso, si dibujamos el diferencial de área en la superficie, tendría que ser así. No es que va a salir perpendicular a eso, pero la orientación tendría que ser esa en vez de dibujarlo que entra. Si lo tomo al revés el sentido, bueno, ahí tendría que dibujarlo entrando. Perpendicular, pero entrando. Nuestra curva, casualmente, no tiene o está
contenida en el plano de XY, entonces no tiene una z, es decir, que z vale 0. De forma que el diferencial de z es 0. Eso es ventaja porque cada componente, si hubiesen componentes que tienen valores de z, veamos que nuestra componente x es esta, no tiene z. Nuestra componente y, tiene un z, entonces se va a eliminar. Porque reemplazo en el vector y reemplazo en los diferenciales si hubiese alguno que deba hacer el cambio. Y en este caso también tiene componente z, perdón, tiene una z la componente z. El unitario no tiene nada que ver. Entonces este z, la componente 0 y el diferencial también. Entonces vean que hacer eso nos ahorra un montón de trabajo. Además, hay una sola curva que define nuestra trayectoria. Si bien es cierto, alguien podría partirlo en dos, si lo desea, decir, bueno, voy a partir en dos semicircunferencias y hace dos integrales, una para la parte positiva y otra para la parte negativa, si fuera, en este caso, separada por el x, ¿no? El x positivo, el x negativo. Pero podemos trabajarla de esta forma. Evidentemente, al tener nuestra circunferencia contenida en el plano XY, pues tiene la misma forma o naturaleza, ¿no? en la que aparecen las coordenadas cilíndricas, que las coordenadas cilíndricas son cilindros con su eje pasando por el origen, o las esferas también esferas con centro en el origen. Entonces aquí podríamos utilizar un cambio de coordenadas por la geometría de nuestra curva, que es una circunferencia. Y aquí podemos usar perfectamente las coordenadas cilíndricas o las esféricas. Porque al tener una curva en el plano XY, las cilíndricas se convierten, y las esféricas, perdón, se convierten en la misma cosa. Lo pueden verificar ustedes. Entonces, si damos coordenadas cilíndricas, ojo, para la integral de línea. Recordemos que x es igual a rho coseno de phi, y es igual a rho seno de phi, y para nuestro ejercicio z es 0, porque estamos en el plano XY. Pero además, como lo que queremos es aplicar las coordenadas para cada punto de la circunferencia, entonces cada punto sobre la circunferencia en realidad es un punto, o son puntos que están a la distancia de 3 del origen, por lo tanto, rho es igual a 3. De forma que puedo redefinir diciendo, no, x es igual a 3 coseno de phi y y es igual a 3 seno de phi. El diferencial de línea, recordemos que es un vector que es tangente a nuestra curva. Entonces tengo la opción de hacer el cambio antes. Por alguna razón el dibujo no sale acá. Bueno, tangente. Y lo podemos ver de la siguiente forma. Si yo lo quiero definir en coordenadas cilíndricas, recordemos que el diferencial de línea es d de rho en rho más rho d de phi en phi más d de z en z. Pero claro, como estamos en una curva para la cual rho es constante, entonces el d de rho vale 0. Que estamos en una curva donde z es constante, entonces el d de z vale 0.
de forma que el diferencial de línea tiene dirección de phi que coincide con el hecho de ser tangente a la circunferencia. Entonces podría primero arrancar de esto y decir, bueno, mejor pongo el diferencial de línea, que solamente está expresado de esta forma, y tiene una sola componente, pero para hacer el producto punto, pues el campo A tendría que expresarlo también en coordenadas cilíndricas, pero el campo A con sus tres componentes, al final de cuentas solo tendría una. Es decir, opción 1 es cambio el campo, cambio el diferencial primero, hago el producto punto en coordenadas cilíndricas. O opción número 2, hago el producto punto en cartesiana y después cambio a cilíndricas. Es cuestión de gusto. En este caso, como las componentes se anularon, porque z vale 0, entonces quizás conviene, podría ser una buena opción, ok, digo, cambio esto, la componente x, a cilíndricas, pero también debo cambiar el vector unitario. Y para hacer el producto punto, claro, el vector unitario, recuerden que se puede escribir en coordenadas también cilíndricas. Cambio el diferencial, hago el producto punto y ya está. O la opción que considero en la mayoría de los casos es más simple, hacer la operación en cartesianas y después cambiar. Entonces la integral sobre la curva cerrada se reduce a una sola componente, ¿no? Que era la componente x, 2x más y, de dx. La situación aquí es conveniente porque si x es igual a 3 coseno de phi, entonces la x, por así decirlo, solo depende de phi, entonces puedo calcular el diferencial. Dado que el ρ es constante, me quedaría menos 3 seno de phi de phi. Pero si x es ρ coseno de phi, x es una función de dos variables, entonces debo calcular un diferencial total. En este caso, derivo con respecto de ρ, sería coseno de phi de ρ. Derivo con respecto de phi, este sería menos ρ coseno de phi de phi. Ese es el caso más general, lo que tenga la dependencia de los dos, y esto se va a complicar porque métodos diferenciales aquí solo tendría uno. Entonces vean que resulta más fácil hacer el cambio hasta después. Entonces lo que hago es cambiar x. En este caso x sería 3 coseno, pero por el 2 quedaría entonces 6 coseno de phi. Cambio y, que serían 3 seno de phi. De dx, que es menos 3 seno de phi, de phi. Entonces, esta opción es más rápida. Si ustedes quieren hacerlo, háganlo. Cambien todo el campo a coordenadas cilíndricas. Ahora, ¿cómo se va a cambiar el campo? Si yo cambio el campo era 2x más y en x, más lo otro que es 0 en este ejercicio porque la circunferencia está en el plano xy, z vale 0. Entonces, si va a cambiar el campo es decir, ok, voy a cambiar la x, que es 3 coseno de phi, voy a cambiar la y, que es 3 seno de phi, pero también debo cambiar el x. Pero claro, ¿no? El x sería el vector unitario, debe quedarme en función de r unitario y phi unitario. Recordemos que la definición de x era ρ coseno en general, que se quería calcular el x, debía calcular el gradiente porque era
Si x es constante, el x unitario, el gradiente, tengo que dividir entre la magnitud. En este caso lo puedo colocar así, entre la magnitud del gradiente de rho coseno de phi, pero es un gradiente en coordenadas cilíndricas. Entonces sería derivar con respecto de rho, quedaría entonces coseno de phi en x. Luego derivo con respecto de phi, divido entre rho, entonces me quedaría menos seno de phi en y. La magnitud es 1. Entonces divido entre 1 y ya está. Entonces cambio también el x. Y claro, luego haría el producto punto. A punto DDR, es decir, el A punto rho, que vale 3, d de phi en phi. Solo que aquí, perdón, aquí lo estoy diciendo mal porque este es el gradiente en cilíndricas, entonces sería rho y phi. Entonces, si hacen el producto punto, uso el diferencial de línea de las cilíndricas, cambio todo, pero ustedes pueden verificar que van a llegar exactamente a la misma, porque cuando hagan el producto punto, lo que se va a multiplicar en sí, que no va a ser 0, van a ser estas dos. Entonces llegan a lo mismo. Pero claro, porque aquí el campo tiene una sola componente, ¿no? Si tuviera dos, porque no se anuló, deben cambiar la segunda componente, luego deben cambiar el y, luego van con el z y cambian las componentes y los vectores unitarios. Entonces es más trabajo. Entonces yo suelo aconsejar que en la mayoría de los casos, primero trabajen en cartesianas y después hagan los cambios. Ahora, no es una regla general, pero en este problema se puede ver que es mucho más rápido. La integral es con respecto de phi. Entonces recordemos que phi, si vamos al plano XY, que es el origen acá está en el centro del círculo, entonces el ángulo phi se mide del eje X, y si quiero entonces hacer todo el recorrido a lo largo de la circunferencia, el ángulo phi tiene que estar entre 0 y 2pi. Entonces hacemos la separación, son dos integrales simples, quedaría en todo caso menos 18 coseno de phi por seno de phi, menos 9 seno cuadrado de phi, diferencial de phi. Ok, en la primera integral hace un cambio variable, u seno, la derivada la tienen ahí, entonces a la integral de 0 a pi queda 0, la primera integral. Menos 9, seno cuadrado, tienen que usar una identidad de ángulo doble. No voy a realizar las integrales para que lo hagan ustedes. Si se quieren confiar y decir, la puedo hacer en un software, pero qué tal que en el examen les pida que me muestren el procedimiento. No es una clase aquí donde les voy a enseñar a integrar. Yo voy a aprovechar que ya lo saben hacer, inclusive hasta resolver una ecuación diferencial. Entonces la integral de seno cuadrado de 0 a 2pi es pi. Por lo tanto el resultado es 9pi. Negativo, en este caso. Veamos la otra parte del teorema de Stokes, que es la integral de superficie. La integral del rotacional de A punto de dA, que si lo planteamos integrando solo en la proyección, sería la proyección en el plano XY, que es Z, rotacional de A, punto, el vector normal de dA, que sería d de X, d de Y, sobre el normal, que no tiene por qué ser unitario, al menos la igualdad se mantiene si es unitario. Es necesario calcular el rotacional y también es necesario calcular el vector normal.
En este caso, la superficie es z igual a 9 menos x cuadrado menos y cuadrado. Se debe considerar en este caso que el vector normal es el gradiente de la función u para una superficie u constante. En este caso debo definir u. Hay que observar que en diferentes lugares del paraboloide, si yo dibujo un vector normal, porque recordemos que la trayectoria yo la definí en este sentido, visto desde arriba en la trayectoria horaria, entonces el diferencial de u debe tener esta dirección, o ser hacia afuera. Y ser este entonces el vector normal. La situación es que si verificamos, si ven un par de puntos, entonces observen que la dirección a lo largo del punto donde se va a dibujar ese vector normal, pues va a ir cambiándolo. Entonces el vector normal se espera que sea un vector variable. Entonces yo defino un u que simplemente sería z más x cuadrado más y cuadrado menos 9, para que el gradiente de esta función u, por ejemplo, cuando u sea 0, cuando u es una constante igual a 0, me quedará pues la superficie del paraboloide, que es la que nos interesa. Entonces, al derivar quedaría 2x, calculamos el gradiente, derivo con respecto de x, luego derivo con respecto de y, luego derivo con respecto de z, y solo quedaría 1, y ya tengo el vector normal, que podemos observar que es variable. En este caso, la componente que cambia es la componente x y la componente y. Para el rotacional, planteamos el determinante. Escribo las componentes, que sería 2x más y cuadrado z cuadrado, y cuadrado z. Si empezamos con la componente x, sería derivar con respecto de y cuadrado z, en ese caso sería 2yz, derivar con respecto de z, esto que sería entonces menos 2y cuadrado z, luego sería la componente y, que sería derivar con respecto de x, esto es 0, derivar con respecto de z, esto es 0. Y por último, la componente z, que sería derivar con respecto de x, esto es 0, y derivar con respecto de y, esto es 1. Entonces tendría el rotacional, que es 2yz menos 2y cuadrado z en x menos z unitario. Puedo entonces ya plantear la integral de superficie, que es la integral del rotacional punto normal d de x, d de y, n punto z. Es decir, una integral de el rotacional, que es el vector 2yz menos 2y cuadrado z en x menos z
producto punto, el vector normal, que recordemos que era 2 en x más 2y en y más 1 en z, d de x, d de y, y al hacer el producto punto del normal con z, eso da 1, entonces no escribo nada acá. Hacemos el producto punto, voy a plantear la integral doble. Recordemos que esta es sobre la proyección en el plano XY. Por alguna razón a veces el símbolo de integral sale bien y otras veces no. Ok, si hacemos el producto, vemos que se multiplicaría todo esto por esto. Es decir, 4xyz menos 4xy cuadrado z. Luego multiplicamos la componente z con esta de acá. No hay multiplicación con y porque no hay componente y. Y quedaría entonces menos 1. D de x, d de y. En este caso, al ver el paraboloide, quizás debemos dibujarlo acá. Ya habíamos hablado que la línea, la trayectoria cerrada que contenía ese paraboloide arriba del plano XY era la circunferencia. Pero si entonces yo veo desde arriba, porque esa es la proyección, la sombra que esto hace, o como que alguien se pare desde arriba y vea lo que pasa, lo que veríamos entonces es la circunferencia de radio 3. Pero claro, tengo que integrar a lo largo en esa región. Mi dominio de integración es esa región. Resulta entonces, por la misma razón de la integral de línea, que en este caso, por la geometría de mi dominio de integración, conviene pasar a coordenadas cilíndricas o a coordenadas esféricas. Particularmente, el diferencial de área en coordenadas cartesianas, recuerden que, bueno, me interesa realmente la de z. No las voy a escribir todas completas. Este es, ¿no? Y el diferencial de área en cilíndricas en este caso recordemos que pues teníamos el elemento de línea. La idea era recordar que el elemento de línea es d de rho en rho más rho de phi en phi más d de z en z, y que luego puedo hablar aquí que hay una componente en rho. El valor no me interesa, solo me interesa hacer la comparación con el de z. Hay una componente del área en phi, y la de z sí que sería rho de phi en z. De lo que quiero que observen aquí es qué ventaja tiene usar el factor de escala y hacer una integral doble en vez de hacer 3. Que por ejemplo, si yo tengo que la componente d de x, d de y, la componente, perdón, z, d de x, d de y, en coordenadas cilíndricas, quiere decir que al transformar, y dado que se mantiene la componente z en los dos sistemas, pues quiere decir que al transformar y hacer el cambio de coordenadas cilíndricas, donde rho x es rho coseno, y es igual a rho seno, el diferencial de x, que no es solamente agarrar el diferencial de x y el diferencial de y, o sea, estamos hablando que esta es la componente del diferencial de área de x de y, al transformar es igual a de rho de phi, porque es la misma componente.
Pero no es que voy a calcular el diferencial de x y voy a calcular el diferencial de y y lo voy a multiplicar. Eso no funciona así. Lo pueden verificar si lo desean. Solo como ejercicio, si yo calculo d de x, que es, primero derivo con respecto de ρ, entonces quedaría coseno de phi de ρ más derivo con respecto de phi, entonces sería menos ρ seno de phi de phi, d de y sería seno de phi de ρ más ρ coseno de phi de phi. Es decir, que voy a multiplicar estas dos y vean que al multiplicar van a quedar unos d de ρ cuadrado por ahí y unos d de phi cuadrado por ahí. Y claro, va a quedar un d de ρ de phi en los términos que no se va a parecer nada a esto. O sea, un diferencial de área, hacer un cambio, en este caso de dos variables, en cambio de dos variables, el diferencial de área no se cambia multiplicando los diferenciales. Es decir, hay un procedimiento más extenso. Deben recordar de cálculo 2 que cuando hacían un cambio de variables en una integral múltiple, los diferenciales, ya sea diferencial de área, volumen, se cambiaban por el jacobiano de esta transformación. Que ahí tendría más sentido que hablar de multiplicarlos calcularlos, perdón, de manera individual y luego hacer la multiplicación. Entonces aquí el cambio está dado por la componente, pero si yo tengo, por ejemplo, de dx, la componente en y, que esa puede ser, tiene los dos signos, porque el normal, el signo cambia. Aquí sería de dx, de dz en y. Pues si hago la integral, por ejemplo, con respecto a x y z y pasar a coordenadas cilíndricas porque el dominio de integración me lo requiere, ya no podría decir, bueno, esta componente será igual a cuál acá. La situación quizás es más trabajosa porque no es como decir directo, bueno, como esta es la z y esta es la z, tienen que ser iguales estas dos, solo que en sistemas de coordenadas diferentes. Pero si esta es la y, tendría que buscar una y acá. No digo que no se pueda hacer, pero eso les va a llevar más trabajo y les dejo a ustedes pensar qué hacer en ese caso. Entonces, nuestro diferencial se va a cambiar por ρ de phi. X y Y se van a cambiar por ρ coseno, ρ seno. Entonces vamos a integrar con respecto a las variables ρ y phi. Ρ, vean que cambia porque es nuestro diferencial a la hora de representarlo en la integral. Ese diferencial es este, o algo así. De forma que vamos haciendo un barrido a lo largo de phi y un barrido a lo largo de ρ. El ρ cambia. Recordemos que en la de línea estábamos sobre la circunferencia y por esa razón ρ era constante. Nuestra integral entonces, la integral otra vez, la de línea, perdón, ya la hicimos, estamos con la de área. La integral del rotacional de A, punto de A, entonces es igual a una integral doble. Cada x se va a cambiar por esto en las coordenadas cilíndricas, pero ojo con el z. Las variables de integración son ρ y phi. Si hay una variable que no sea ρ y phi aquí, que la x se va a cambiar por ρ, la y se va ρ coseno, la y también por ρ seno, pero la z cambia porque recordemos que el integrando tiene que ver con cómo son las variables a lo largo de la superficie. Entonces z cambia, pero debo expresar z en función de ρ y de coseno. Eso es bastante simple, recordando que la ecuación del paraboloide es z igual a 9 menos x cuadrado menos y cuadrado, donde z es igual a 9
y x cuadrado más y cuadrado lo puedo escribir como rho al cuadrado. Entonces la x se va a cambiar por rho coseno, la y por rho seno y la z por 9 menos rho cuadrado. Ojo, lo vuelvo a decir. Si bien es cierto, en nuestro dominio de integración z vale 0, pero no quiere decir que voy a cambiar en la integral z0. Aquí se tiene que usar la ecuación de la superficie. La proyección nos va a servir nada más en la integral. Claro, el cambio de variable es para todo punto en la superficie. Como es una integral de un círculo completo, entonces al integrar, digamos que primero dejo rho y luego phi. Entonces al integrar rho, pues la variable rho está entre 0 y 3 y la variable phi está entre 0 y 2pi. Entonces hago los cambios de las integrales. Al multiplicar x por y por z quedaría 4x, que es rho cuadrado. Ya multipliqué por la y para que me quede coseno por seno. La z, que es 9 menos y cuadrado, 9 menos rho cuadrado, menos. En la otra pues es 4 por x, que es rho coseno de phi. La y al cuadrado pues va a aumentar aquí un rho en 2 y quedaría entonces un seno cuadrado de phi. Z, que es 9 menos rho cuadrado, menos 1. Y la última pues es cambiar el diferencial por rho de phi. Como los límites son constantes, en este caso, y solo en ese caso que los límites son constantes, podemos cambiar el orden de integración y simplemente intercambiar los límites. Y observar que, por ejemplo, si el primer término lo integro primero con respecto a phi, la integral de coseno por seno de 0 a 2pi, eso va a ser 0. Entonces, en vez de hacer la integral rho, como todos los límites son constantes, entonces puedo invertir el orden de integración simplemente cambiando los límites. Si fueran variables, eso no es cierto. La primera integral es 0. Entonces, claro, lo comento, hago un comentario pequeño por acá, decir la integral de 0 a 2pi, de coseno de phi. Hacemos un cambio de variable y se puede verificar. Por la misma razón, si yo integro coseno de phi, seno al cuadrado de phi, primero, hacen un cambio de variable, dicen u igual seno, tengo el diferencial, integro, me quedaría un seno al cubo, bueno, un tercio de seno al cubo, evalúo 0 a 2pi, eso es 0. Entonces ya elimino dos términos, solo me quedaría el tercero. Si hago toda la multiplicación en el tercero, por lo tanto, sería únicamente la integral de 0 a 2pi por la integral de 0 a 3 por menos rho de rho de phi. Uno puede integrar directamente, pero cuando solo queda, por ejemplo, esto es la componente z, ¿cierto? Del diferencial de área en coordenadas cilíndricas o en coordenadas cartesianas habría que hacer la conversión. Pero la situación es que si yo estoy diciendo que este es el diferencial, o sea, como que tenga aquí, integro la proyección y tengo el diferencial de área,
coincidiendo en la misma proyección, entonces, o sea, que sea z y zk, entonces eso es básicamente el área de la proyección. Es como que te integren un diferencial en una región, en este caso quedaría el área de esa región. Para no plantear todo esto, claro, si hubiese aquí una función ρ a la 4, ρ al cubo, no sé, eso ya no es cierto, ¿no? Multiplicando. Entonces lo único que sería es sacar menos el negativo de acá y lo que me quedaría es el área de esa proyección, que recordemos se refiere al área del círculo de radio 3 y eso es pi por r cuadrado, entonces sería 9 por pi. Y vean que es el mismo resultado que se obtuvo en la integral de línea. El analizar esta parte solamente es para no hacer la integral. Si quieren la pueden hacer, pues integran ρ, integran phi, multiplican, pero en muchos casos ayuda a visualizar esto rápidamente para ahorrarnos una integral y eso pues nos hace ganar tiempo. Pero el teorema de Stokes se verifica, en ambos casos da menos 9pi.